Bien, vamos a continuar con nuestro ejemplo que teníamos que hacer la anterior clase. Sistemas estáticos. Y estos son un ejemplo de fuerza concurrente. Bien, en primer lugar, hay que analizar qué fuerzas están trabajando en esta caja que está colgando de dos cuerdas. En primer lugar, yo solamente me voy a acercar en la caja. Y la caja tiene un peso P y, como si estuviera colgando del techo, tiene una tensión T mayúscula. Ya. Ahora yo voy a seguir acercándome hacia la cuerda, y yo analizo qué es lo que está pasando. La cuerda se divide en dos partes. Pasa lo siguiente. A un lado de la cuerda hay una tensión T que está apuntando hacia arriba, pero dijimos que toda fuerza que está actuando sobre una cuerda y que genera tensión en ambos lados de la cuerda. Si la tensión está apuntando hacia el centro, a ambos lados de la cuerda, a ambos extremos de la cuerda, también tiene que apuntar hacia el centro. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la cuerda ahora se separa en dos cuerdas distintas. Y ahora, para entender qué es lo que pasa a continuación, bueno, el ejemplo más común que yo, o al menos como yo lo entendía, cuando yo vivía por el centro, yo tenía que ir a comprar garrafas de gas, que eran pesados, creo que pesan 35 kilogramos. Bueno, tienen una masa de 35 kilogramos, si mal no recuerdo. Y yo no podía levantar la garrafa solito. No podía. Así que yo iba con mi primo y entre los dos agarrábamos la garrafa, uno de cada lado, y así se distribuía el peso de la garrafa, se distribuía entre dos personas, así que pareciera que la garrafa pesa menos. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando. La tensión está jalando hacia abajo y las dos cuerdas que están aquí arriba funcionan distribuyendo esa tensión en sus propias tensiones. Llamémosle, digamos, a esta cuerda la cuerda número 1, así que va a tener una tensión 1. Esta cuerda de acá va a ser la cuerda número 2, así que tiene una tensión 2. Pero, como dijimos, toda tensión que esté afectando a una cuerda aparece al otro extremo de la cuerda, así que en realidad la tensión 1 también aparece aquí. Y la tensión 2 aparece aquí. Bien. Entonces yo estoy viendo distintas cosas. En primer lugar, sistemas estáticos pareciera que tienen más fuerzas que en sistemas dinámicos. Y eso que esta masa solamente está colgándose. Hay más fuerzas que sí tienen que evitar que haya movimiento. Les recuerdo, no se está moviendo de izquierda a derecha. No está yendo hacia arriba o hacia abajo. Está queriendo ir, pero no se está moviendo. Así que no importa cuántas fuerzas aparezcan, la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que salir cero. Ya, aquí vamos a hacer trampa. Si solamente fuera mi ejercicio esto de acá, ¿cuánto vale la tensión de la cuerda? Bueno, dijimos que cuando son las únicas fuerzas, si hay en un objeto, hay una sola fuerza vertical y una sola fuerza, perdón, que está vertical que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo, y nosotros sabemos que tiene que dar cero, mi sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que dar cero. La única forma en la que va a dar cero es que si las dos fuerzas son iguales, que la tensión es igual al peso. Entonces yo ya puedo venir y escribir aquí en la parte de arriba esta tensión, que es la misma de aquí abajo. Bueno, en realidad es también igual al peso.
Y luego yo me voy a enfocar en lo siguiente. Cuando yo estoy cuando yo estoy trabajando con fuerzas concurrentes, yo tengo que ver dónde es ese punto donde todas las fuerzas están naciendo o están llegando o están saliendo. El punto de concurrencia. Eh, Explicado de otra forma. Aquí yo tengo otros puntos. Tengo punto A, tengo punto B, tengo punto C y tengo punto D. ¿Cuál es el punto con más fuerzas, con más flechas? En el punto A solamente hay una flecha, en el punto B hay una flecha, en el punto D hay dos flechas, pero en el punto C hay tres flechas. Así que yo voy a realizar mi análisis estático enfocándome en el punto C. Así que yo voy a volver a copiar todas las fuerzas del punto C. Entonces dijimos que hacia abajo hay una tensión que en realidad es igual al peso. Y yo puedo resumir todo esto diciendo, hacia abajo el peso está jalando. Y yo sé que hay una tensión 2 y hay una tensión 1. Bien. ¿Qué otros datos más tenemos? 60 grados y 30 grados. Esos ángulos, el ángulo de 60 grados pertenece a la tensión 1. Pero lo que yo voy a hacer es decir, por propiedades de líneas paralelas, por alternos internos, ese ángulo de 60 grados se repite aquí. 60 grados. Entonces en mi dibujo, quiere decir que si yo trazo con línea punteada el eje X, esto vale 60 grados. Lo mismo puedo hacer con, con la tensión 2. Este ángulo de 30 grados aparece aquí. Por propiedades de líneas paralelas. Esta línea es paralela a esta línea, así que estos ángulos de acá tienen que ser iguales. Ahora, esa es la macana. ¿Cuándo ha sido la última vez que han llevado esa propiedad? Si mal no recuerdo, esa propiedad se la lleva en segundo de secundaria. Y estamos en quinto. Entonces, quizás hace tiempo que no estamos, bueno, que no hemos visto esa fórmula, o al menos esa propiedad, pero no hay ningún lío. El resumen es eso. Este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Se pueden transportar, no hay ningún lío. Nada más. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aprendimos en sistemas dinámicos que para que las fuerzas, perdón, para que los vectores de fuerza se puedan sumar o restar, tienen que pertenecer al mismo eje. Es decir, tienen que ser totalmente horizontales o tienen que ser totalmente verticales. En este caso, mi fuerza vertical, aquí está, tensión. Perdón, el peso. Tensión que es igual al peso. La tensión que no tiene un número. Pero la tensión 1 está inclinada y la tensión 2 también está inclinada. Y que hemos dicho para fuerzas inclinadas hay que descomponer. Así que la tensión 1 es en realidad tensión 1X, tensión 1Y. La tensión 2 es en realidad la tensión 2X y tensión 2Y. Listo. Y ya está. Puedo hacer entonces una cosa antes de continuar. Tengo dos opciones. Empezar a calcular cuáles son las fórmulas de todos estos que acabo de todos esos vectores que acabo de descomponer. O primero hacer mi fórmula y luego ver qué vectores necesito. Por costumbre, creo que la mayoría de las personas calculan cuáles son las fórmulas de esos vectores. Es decir, la fórmula de la tensión 1x, solamente lo anotan. Es tensión 1 por, como estoy pegadito al ángulo de referencia, al ángulo de 60 grados, coseno de 60 grados. La tensión 1y es igual a la tensión 1 por
como estoy al frente de mi ángulo de referencia, por el seno de 60 grados. Ahí termina, porque, bueno, una cosa. No he leído la pregunta hasta ahora. He estado resolviendo con todo lo que hemos aprendido en dinámica. Leamos la pregunta, porque debería haber leído la pregunta luego de haber colocado todos los vectores. Una caja de 8 kilogramos está sostenida por dos cuerdas, bueno, por cuerdas, tal como muestra el dibujo. ¿Cuál es la tensión en cada una de las cuerdas? Bien, nosotros ya hemos calculado la tensión de esta cuerda de acá. Ya está. Hemos dicho que la tensión es igual al peso. Sí, obviamente me falta calcular el peso, pero eso es un rato. Ya. Ahora, lo único que me falta calcular es la tensión 1 y la tensión 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí he estado haciendo dos cosas, que es algo distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. En dinámica, mi primer paso siempre era dibujar. Mi segundo paso ha sido siempre calcular todos los pesos, todo lo que se pueda calcular. Calcular pesos normales, etcétera, todo lo que se pueda calcular. Mi paso 3 es analizar y hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y o en el eje X, que en este caso va a ser 0. Este orden no es obligatorio. Yo puedo cambiar estos dos. Yo puedo hacer mis fórmulas primero y luego calcular mis pesos y mis normales. Obviamente va a ser un poco más de trabajo porque, porque se está creando un nuevo paso 4 que sería reemplazar datos. Entonces, yo lo estoy haciendo de otra forma distinta, donde no voy a trabajar con ningún número hasta que yo ya tenga todas las fórmulas. Es otro camino. Y yo quiero que ustedes aprendan todas las formas posibles de cómo resolver ejercicios. Ya, un rato. ¿Cuál es el camino más fácil? Obviamente, como yo no quiero tener un paso extra, el camino más corto es, si es que va a ser la única vez que tú haces este ejercicio, el camino más corto va a ser esto. Como va a ser la única vez que vas a hacer este ejercicio, no te interesa tener fórmulas. Entonces, a corto plazo, cuando tú solamente quieres hacer uno o dos ejercicios, este método, o al menos ese camino, es el no correcto, pero es el más corto. El otro camino, donde yo lo estaba, donde yo cambié el orden, donde era primero sacar mis fórmulas y luego reemplazar, ese camino es el mejor a la larga. Cuando tú vas a tener cientos de ejercicios iguales y similares, o al menos donde van a cambiar los ángulos, va a cambiar el peso. Es decir, esta forma de hacer el ejercicio, primero hallar las fórmulas y luego reemplazar los datos, eso es lo que uno aprende a hacer en la universidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te conviene más tener una fórmula que te lo pueda resolver todo este ejercicio. Y luego, aunque cambien los datos, ya tienes una fórmula. Cambian los datos, ya tienes una fórmula. Por eso el paso 2 es calcular las fórmulas finales. Y eso es lo que he estado queriendo hacer aquí, por costumbre, porque es como yo he aprendido a hacer en la U mis trabajos. Pero a ver, y esta es una mezcla bien rara porque he reemplazado un dato, 60 grados, a pesar de que no tengo la tensión. Ya, no importa. Ya, a ver, terminaré de colocar, de hacer las fórmulas de tensión 2X y tensión 2Y y vamos a pasar a calcular los pesos y demás. Perdón, se me ha ido porque me he confundido de que me he olvidado que esto tiene que ser una explicación para el colegio. Perdón. Bien, entonces, sí, no me digan que no les ha pasado lo mismo a ustedes cuando si tienen hermanos menores y les tratan de explicar algo que, un rato, pero hay un método más fácil pero la profe quiere así. Ay,
Sigamos. Tensión 2x. Es la tensión 2 por, como estoy pegadito al ángulo de referencia, coseno de 30 grados. Y la tensión 2y sería, como está al frente del ángulo de referencia, por seno de 30 grados. Bien, ya tengo, no todas las fórmulas, pero ya digamos que esto cuenta como calcular los pesos normales, tensiones 1x, y, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esto es parte de mi paso 2. Sigo dibujando y analizando qué cosas voy a necesitar. Así que no he pecado tanto que digamos. Bien, ahora calculemos mi peso. El peso es masa por gravedad. Les repito, si alguna vez van a buscar tutoriales o libros o guías en internet, en otros países, peso lo escriben con la palabra W, debido a weight, de la palabra weight en inglés. No wait de esperar, weight de peso. Wait, esperar, y totalmente distinto de weight, peso. Sí, la pronunciación en inglés es una macana. Bien, entonces, para evitarnos eso, decimos peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa de mi objeto era de 8 kilogramos por 9,81. Entonces, mi peso es... ¿Dónde está? Calculadora, calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Un rato. Aquí está, aquí está, aquí está. Sigue en su estuche. A ver. 8 por 9,81. 78,48 newtons. Bien, este es mi peso. Y hemos quedado hace rato que si yo solamente hiciera el análisis como si mi objeto estuviera colgando desde el techo, hemos averiguado en la anterior clase que, cuando un objeto está colgando del techo, el peso, perdón, la tensión de la cuerda de donde está colgando es igual al peso. Entonces, listo, yo ya he calculado la tensión. La tensión es igual al peso, es igual a 78,48 newtons. Bien, ahora sí nos enfocamos en el punto C, que sería el punto donde están todas mis fuerzas. Tengamos en cuenta que este peso ya sabemos cuánto es. Podemos reemplazarlo como dato. 78,48 newtons. Y así es como yo resolvía mis ejercicios en la U cuando se llevaba primero estática en la materia de isostática. Ah, es mucho más fácil ver qué es lo que te falta si a tu dibujo le reemplazas los incógnitas que desde el principio no tenías. Por ejemplo, yo decía que, esta es mi tensión, pero como yo ya he averiguado cuál es mi tensión, puedo venir y decir, la tensión es 78,48. Lo puedo escribir ahí en mi dibujo para que se distinga, para que alguien que esté viendo distinga y diga, un rato, ya desde el principio sabía que la tensión era 78,48. Entonces yo podría decir, ponerle que, ok, la tensión, no sé, no conozco todavía, pero he descubierto con otro color de lapicero que la tensión es igual al peso y esto es igual a 78,48 newtons. Entonces, que yo esté utilizando colores aquí, no es porque... suena feo esto, pero no es didáctico, no es para enseñarles mejor a ustedes. Esta es la forma en la que uno trata de hacer siempre los ejercicios. ¿Por qué? Para poder distinguir cuáles son tus datos iniciales del ejercicio de algunos datos que tú has deducido en rojo y algunos datos que tú has calculado en azul. También podría llegar a utilizar verde, como en anteriores ejercicios, colocaba la aceleración o el movimiento de mi objeto en color verde para entender. Si yo utilizo un solo color para estos dibujos, ¿saben lo frustrante que sería entender luego este mismo ejercicio cuando yo lo tenga que repasar más tarde? Es horrible. Por eso, a pesar de que en colegio yo toda mi vida de colegio utilizaba un solo lapicero, azul o negro, dependiendo de cuál se acababa, eh,
No, entrando a la universidad, no, yo tenía mis 5 colores, lapiceros de colores. ¿Por qué? Para poder hacer esto bien y para poder entender esto cuando vaya a revisarlo en mi casa más tarde o al día siguiente o un día antes del examen. ¿Ya? Entonces, tratan ustedes también de utilizar colores. ¿Ya? No es obligatorio, yo voy a entender qué es lo que están haciendo, pero les repito, es para que no se confundan. Ya, ahora hacemos mis análisis de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que dar cero. Todas las fuerzas que apuntan a la derecha dan cero. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Tensión 2X, tensión 1X. Son las únicas fuerzas en el eje X. Genial. Y reemplazamos. La tensión 2X está apuntando hacia la derecha, así que positivo. Positivo, tensión 2X. Menos la tensión 1X que está apuntando hacia la izquierda. Todo esto es igual a cero. Bien. Y ahora hago mi sumatoria de fuerzas verticales, que también tiene que dar igual a cero, porque estamos en estática. Y yo sé que los vectores que apuntan, vectores fuerza que apuntan hacia arriba, son positivos. ¿Cuáles son los vectores fuerza verticales? Tensión 1Y, tensión 2Y y tensión de la cuerda, que es el único dato numérico que tengo. Bien, entonces tensión 1Y, tensión 2Y positivos. Y la tensión 78,48 negativo. Y no voy a reemplazar datos todavía. Estoy haciendo una quimera de reemplazar los datos al final, a pesar de que algunos ya los tengo. Entonces positivo, tensión 1Y, más tensión 2Y, perdón. Ay, no me gustan las tablas. Tensión 2Y menos la tensión. Todo eso es igual a cero. Bien, yo ya tengo mis fórmulas. Y como ya tengo, yo ya he calculado varias cosas, voy a reemplazar todo eso. Es decir, todo esto voy a venir y voy a meter a mis fórmulas. Y poco a poco. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tensión 2X. ¿Qué hemos dicho que es la tensión 2X? Bueno, la tensión 2X hemos dicho que es en realidad tensión 2 por coseno de 30. Ah, una cosa, antes de reemplazar los datos. Contemos las incógnitas. Yo no conozco cuánto es la tensión 2X, yo no conozco cuánto es la tensión 1X. Ok, son dos incógnitas distintas. 1, 2. La tensión 1Y es una tercera incógnita distinta. La tensión 2Y es otra incógnita distinta. Y la tensión ya sé, 78,48. Ahora, si nosotros regresamos al curso donde han aprendido sistemas de ecuaciones, es decir, tercero de secundaria, ¿qué les diría a su profesor? Este ejercicio, que solamente tiene ecuación 1, mi primera ecuación y mi segunda ecuación, pero tiene 1, 2, 3, 4 incógnitas, es imposible de resolver, porque tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones para la misma cantidad de incógnitas. Así que no hay lío. Antes era imposible de resolver, pero no hay lío. Para eso hemos sacado estos de acá, para reducir la cantidad de incógnitas. Entonces, reemplazando, la tensión 2X es T2 por coseno de 30 grados, menos la tensión 1X es T1 por coseno de 60 grados. Y aquí la tensión 1Y era la tensión 1 por el seno de 60 grados y la tensión 2Y es más T2 por el seno de 30 grados. Y reemplazando menos la tensión que era 78,48 igual a cero. Entonces, ahora sí, revisamos otra vez. Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. ¿Cuántas incógnitas distintas tengo? Tensión 2, mi primera incógnita. Tensión 1, mi segunda incógnita. Tensión 1 sigue siendo
la misma. Esta tensión 1 y esta tensión 1 son iguales, así que sigue siendo la segunda incógnita. Esta tensión 2 y esta tensión 2 también son iguales, así que sigue siendo segunda incógnita. Ok, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Se puede resolver. Bien. ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es, solamente para que se familiaricen ustedes de qué es lo que tengo que hacer, voy a escribir todo en orden. Tensión 1, coseno de 60 grados, más tensión 2, coseno de 30 grados igual a 0. Ahora escribo la ecuación número 2, tensión 1 por el seno de 60 grados, más la tensión 2 por el seno de 30 grados. Y este menos 78,48 lo puedo mandar al otro lado. Así que pasa con la función cambiada, 0 más 78,48 sería 78,48. Y este es su sistema de ecuaciones. Ustedes lo pueden resolver por el método de cancelación, igualación, sustitución, el método que ustedes quieran. Si su calculadora resuelve sistemas de ecuaciones, bienvenido. Y aquí, para terminar rápido, porque no hay mucho tiempo, les voy a mostrar cómo resuelvo yo sistemas de ecuaciones. Si mi calculadora no resuelve sistemas de ecuaciones. A ver, una cosa. Voy a cambiar de pantalla. Y vamos a ver mi pantalla de mi computadora. Y yo he entrado a una página que me lo resuelve este tipo de ecuaciones. Luego en pantalla grande. A ver, un cachito. Pantalla completa. Aunque se ve bien. Se ve chiquito. Y aquí yo puedo escribir mi sistema de ecuaciones. ¿Cuál era mi sistema de ecuaciones? Ay, ahora no puedo. Un ratito. Ahí está. Es que está en otra pantalla. Bien, aquí voy a escribir. El único cuidado que voy a tener es no escribir T1. En vez de T1, yo escribo X. Entonces, menos X por coseno de 60 grados más, y T2 que sea Y. Y por coseno de 30 grados. ¿Es necesario el paréntesis? Ni idea, no sé. Y todo esto es igual a 0. Coloco una coma y escribo la segunda ecuación. X por el seno de 60 grados más tensión 2 por el seno de 30. Es decir, Y por el seno de 30 grados. Y todo esto era igual a 78,48. Espero un rato y listo. Aquí están mis respuestas. Ahora lo voy a hacer más grande para que se vea. Aquí están mis soluciones. No sé si se nota. 67,97 y 39,24. Vamos a ver si se nota un momentito, por favor. Sí, entonces estas serían mis respuestas. Mi tensión 1, que le hemos llamado X, es 67,97 y mi tensión 2, 39,24. Entonces, tomando eso en cuenta, yo puedo continuar con mi ejercicio. Entonces, bien, hemos descubierto que la tensión 1 era 67,97 newtons y la tensión 2 es 39,24 newtons. Una cosa tienen que tomar en cuenta. Esto es hacer trampa, dirían ustedes. Hay que hacer esto manualmente. No.
Yo les pedí el año pasado incluso que se compren una calculadora que resuelva ecuaciones cuadráticas. Una calculadora que puede resolver ecuaciones cuadráticas también está programada para que resuelva sistemas de ecuaciones. Y pueden colocar esto a su calculadora. No hay ningún lío. O si no tienen una calculadora programable, han visto, entrado a esa página que se llama symbolab.com. Symbolab.com. Y solamente he escrito todo este sistema de ecuaciones, uno detrás de otro, separado con una coma, nada más. Bueno, teniendo con cuidado de decir, llamarle X y llamarle Y para que entienda la página web, porque no la han programado para entender todo lo que le botemos. ¿Ya? Y listo. Tengan en cuenta que sí, si yo lo quisiera hacer con el método de cancelación o sustitución y demás, sería un poquito más largo el ejercicio. Pero yo no quiero que pierdan tiempo en esto de acá, sistema de ecuaciones. Ya, la siguiente clase vamos a explicar, porque ahora no queda mucho tiempo, cómo resolver esto. ¿Ya? Pero yo quiero que ustedes aprendan esto, a analizar las fuerzas. Esto es lo que a mí más me interesa. Analizar las fuerzas, sacar las ecuaciones y ya está. Bien. Ah, creo que un rato. ¿Cuánto queda de la clase? Queda 4 minutos. Bien. Ahí terminamos la clase de hoy.